12 de septiembre de 1942, Guadalcanal. 800 marines estadounidenses se enfrentaron a una pesadilla táctica. Eso debería haber significado una muerte segura. Teniente Coronel Red Mike Edson. Inteligencia recibida, que 25 tropas japonesas se movían por la jungla para rodear su posición en la cresta, al sur del campo Henderson. Todos los manuales militares decían lo mismo. Cuando es superado en número 3-1 al enfrentar el cerco, te retiras, encuentras un terreno mejor. ¿Pides refuerzos? Edson miró a sus marines agotados. Bajo en municiones con SAD en ningún lugar para correr. Y tomó una decisión que desafió todo. Los libros de texto enseñados, ordenó a sus hombres que ajustaran su perímetro. Deja que el enemigo se acerque. Déjalos rodear completamente a los marines. A través de la oscuridad húmeda de la jungla del Pacífico, las fuerzas japonesas se cerraron desde 3 lados, esperando aplastar a los estadounidenses de una manera devastadora, a asalto nocturno. ¿Qué pasó después? Rompería todas las asunciones sobre la guerra defensiva y convertir una situación desesperada en una de las victorias más desiguales en la historia del Cuerpo de Marines. El aire húmedo de la jungla de Guadalcanal, presionado contra los marines como un ser vivo, mientras la oscuridad se asentaba sobre la cresta el 13 de septiembre. Teniente Coronel Merritt Edson se movió a través de sus posiciones defensivas, con los pasos medidos de un hombre, quien ya había aceptado las matemáticas de la muerte. 800 marines, 25 tropas japonesas. Confirmado, moviéndose por la jungla a continuación. Los números no mentían, pero Edson había aprendido hace mucho tiempo que los números rara vez contaban la historia completa. La cresta en sí apenas era digna del nombre. Una espina baja de coral y volcánico. Roca que se levantó, tal vez a 60 pies sobre la jungla circundante, estirándose aproximadamente 1000 yardas en un norte, dirección sur. A los estrategas militares que estudian mapas en Washington, parecía insignificante. A los marines que cavan a lo largo de sus laderas, representaba la delgada línea entre América, control del campo Henderson, y completo desastre en el Pacífico. La pista de aire se encuentra a solo 800 yardas al norte, lo suficientemente cerca que podían escuchar el dron ocasional de motores de aviones en marcha. En la oscuridad previa al amanecer, Edson había posicionado sus fuerzas con la precisión calculada de un maestro de ajedrez. Jugando por su vida de First Raider Battalion, celebró la sección norte de la cresta, más cercano al campo Henderson, mientras que el primer batallón de paracaidistas, estirado a lo largo de los accesos al sur, entre ellos ordenaron campos de fuego superpuestos. A través de la jungla se acerca, pero Edson sabía que la potencia de fuego por sí sola no los salvaría. Los japoneses habían demostrado una y otra vez que absorberían bajas horribles para lograr sus objetivos. Y general de división Kiyotake Kawaguchi tenía 3 veces sus números. Moviéndose a través de la oscuridad, los marines habían estado luchando en Guadalcanal durante más de un mes, y la jungla ya les había enseñado lecciones que ningún manual de entrenamiento podría transmitir. La humedad opresiva convirtió cada pieza de metal. Calor abrasador durante el día y condensación resbaladiza con por la noche. El lienzo se pudrió en unas semanas. Comida estropeada en cuestión de días. Los hombres perdieron peso que no podían permitirse perder y desarrollaron enfermedades tropicales. Eso minó su fuerza. Pero también habían aprendido para usar la acústica peculiar de la jungla a su favor, escuchando los sonidos sutiles. Ese movimiento enemigo traicionado, a través de la densa maleza. Mientras Edson revisaba sus posiciones, encontró al sargento de artillería John Basilón, ajustando el mecanismo transversal en su Browning. Ametralladora M19 o 17. El arma era una reliquia de la guerra anterior. Refrigerado por agua y con un peso de 41 libras sin su trípode. Pero podría mantener una tasa de fuego. Eso destrozaría la carne humana. A distancias de hasta 15 yardas, Basilone ya había demostrado su valía en compromisos anteriores, mostrando el tipo de competencia constante bajo fuego. Eso separó a los marines experimentados de los reemplazos, todavía llegando de los Estados Unidos. ¿Cómo está tu situación con las municiones?, preguntó Gunny Edson, agachándose junto a la posición de la ametralladora. Suficiente para que se lo piensen 2 veces. Sobre subir esta colina, el coronel Basilone respondió su voz, llevando la confianza silenciosa que Edson había aprendido a confiar. Aunque no me importaría tener algunos cinturones más, si los japoneses deciden tomarse en serio esto. El soldado de primera clase Robert McCart fue enterrado 20 yardas a la izquierda de Basilone. Su rifle de Springfield limpio y cargado, bayoneta arreglada. El joven infante de marina había llegado a Guadalcanal apenas 3 semanas antes,
todavía con el aspecto suave del entrenamiento en Estados Unidos, campamentos, pero la jungla ya había comenzado su transformación. Su uniforme colgaba suelto en su marco, y sus ojos mantuvieron el estado de alerta particular. Eso vino de saber que la muerte podría llegar, sin previo aviso desde cualquier dirección. La estrategia japonesa tal como Edson la entendía, de informes de inteligencia y documentos capturados, se basó en la velocidad y el shock. Las fuerzas de Kawaguchi había estado moviéndose por la jungla durante 3 días, siguiendo senderos que solo los guías más experimentados podían navegar a la luz del día. Su plan requería un asalto nocturno coordinado, desde 3 direcciones, diseñado para abrumar las posiciones estadounidenses a través del peso de los números y el impacto psicológico de la lucha, en completa oscuridad. Lo que los japoneses no habían previsto fue la preparación defensiva que Edson había implementado durante la semana anterior. Cada acercamiento a la cresta había sido estudiado, medido y registrado previamente para fuego de artillería. Los marines habían despejado los campos de fuego a través de la maleza de la jungla, creando zonas de matanza que canalizarían, atacando fuerzas en corredores predeterminados. Obstáculos de alambre, aunque limitados por la escasez de suministro, había sido posicionado para ralentizar y canalizar tropas enemigas. En los rangos de compromiso más efectivos, los marines también poseían ventajas. Eso no aparecería en ningún informe de inteligencia que Kawaguchi podría haber recibido. Su entrenamiento enfatizó la iniciativa individual y características de adaptabilidad. Eso resultó invaluable en el caos del combate nocturno, a diferencia de sus homólogos japoneses que dependían en gran medida de las tácticas coordinadas del grupo. A los marines estadounidenses se les enseñó a luchar con eficacia. Cuando formaciones más grandes se rompieron bajo el fuego, a medida que la noche se profundizaba, los sonidos de la jungla comenzaron a cambiar. El coro normal de insectos y animales nocturnos poco a poco dio paso a un silencio antinatural. Kikada experimentado, marina reconocida como el preludio del contacto. En algún lugar en la oscuridad debajo de la cresta, miles de soldados japoneses se estaban moviendo a su posición, su presencia creando una perturbación que incluso la vida salvaje de la jungla podía sentir. Edson hizo sus rondas finales, a través de las posiciones defensivas, hablando en voz baja con líderes de escuadrón y revisando los suministros de municiones. Los marines tenían aproximadamente 200 rondas por fusilero, complementado con granadas de mortero. ¿Y las ametralladoras? Eso serviría como la espina dorsal de su defensa. No era en abundancia, pero era suficiente para los hombres. ¿Quién había aprendido a hacer que cada tiro contara? La radio del coronel crepitó con: desde puestos de observación dispersos por la jungla, las fuerzas japonesas habían sido vistas moviéndose a lo largo de 3 enfoques separados, confirmando las estimaciones de inteligencia de un asalto puntiagudo. El enemigo estaba lo suficientemente cerca ahora. Asalto puntiagudo. El enemigo estaba lo suficientemente cerca ahora que las voces individuales podían escucharse ocasionalmente. A través de la maleza, comandos militares a las 11:45. Las primeras rondas de mortero japonesas comenzó a caer en la cresta. Las explosiones fueron dispersas y mal coordinadas, sugiriendo que las fuerzas de Kawaguchi todavía se estaban moviendo a su posición y tratando de registrar sus armas de fuego indirecto. Pero el bombardeo sirvió a su propósito. Anuncio de propósito psicológico a los marines, que la batalla que esperaban finalmente estaba a punto de comenzar. Edson tomó su posición en el puesto de mando, una depresión poco profunda protegida por sacos de arena y ubicado en el punto más alto de la cresta. Desde este punto de vista, podía observar toda la longitud de su defensiva línea y mantener contacto por radio con Campo Henderson. Las baterías de artillería de la pista de aterrizaje estaban esperando para proporcionar apoyo a sus armas, ya cargado y entrenado en áreas objetivo predeterminadas. La jungla estalló en caos, como la primera ola de infantería japonesa emergió de la línea de árboles, sus gritos de batalla resonando a través de la cresta mientras cargaban hacia las posiciones de la marina. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La primera ola de infantería japonesa rompió de la jungla como una avalancha humana. Sus voces se alzaron en el tradicional grito de Banzai, que había aterrorizado a las fuerzas aliadas a través del Pacífico. Pero mientras cargaban por las laderas de la cresta, encontraron algo que el general de división Kawaguchi no había anticipado en su planificación táctica. Los marines no se rompieron, no se retiraron. En cambio, abrieron fuego, con una precisión disciplinada, que convirtió la ladera en una zona de matanza. La ametralladora del Barcelona comenzó su trabajo mortal. A 800 yardas las balas pesadas del Browning, cortando el avance japonés.
como una guadaña a través del trigo. El cañón refrigerado por agua del arma, permitido para fuego sostenido. Que los rifles de cerrojo simplemente no podían coincidir, y Basilone había colocado su arma para enfilar. La ruta de aproximación principal. Cada ráfaga envió de 5 a 7 rondas por debajo del rango en menos de 2 segundos, y en este rango, cada ronda que encontró su marca fue letal. El asalto japonés había sido planeado, según la doctrina tradicional de la infantería, que enfatizó la velocidad y la acción de choque. Se esperaba que las fuerzas de Kawaguchi cerraran la distancia a las posiciones estadounidenses rápidamente, usando oscuridad y números abrumadores, para compensar su potencia de fuego limitada. Pero el terreno de las crestas jugó en su contra, en formas que no hay cantidad de reconocimiento previo a la batalla. Podrías haber revelado. Los marines habían pasado semanas estudiando cada enfoque, cada pliegue en el suelo, cada pieza de cobertura que una fuerza atacante podría usar. McCart privado avistó su rifle de Springfield y apretó el gatillo, viendo a un soldado japonés tropezar y caer 50 yardas cuesta abajo desde su posición. El joven infante de marina trabajó la acción del cerrojo sin problemas, expulsando el cartucho gastado y la cámara de una nueva ronda, con la eficiencia mecánica que meses de entrenamiento había perforado su memoria muscular. A su alrededor el chasquido distintivo de los rifles estadounidenses creó una percusión constante. Eso marcó el rugido más profundo de las ametralladoras. Lo que Kawaguchi había malinterpretado era la naturaleza de la doctrina defensiva estadounidense. Pensamiento militar japonés enfatizó la superioridad espiritual del ataque, la creencia de que la infantería determinada podría superar cualquier obstáculo a través de la fuerza de voluntad. Doctrina estadounidense, por contraste, enfocado en maximizar la potencia de fuego y creando campos de fuego entrelazados. Eso destruiría las fuerzas atacantes. Antes de que pudieran acercarse al rango efectivo, los marines habían convertido la cresta en una fortaleza, diseñado para explotar todas las ventajas que las armas modernas podrían proporcionar. Las fuerzas japonesas, avanzando por los accesos al sur, encontró su primera sorpresa devastadora. Cuando las rondas de mortero estadounidenses comenzaron a caer entre sus filas, los marines habían planeado todos los probables avenida de aproximación midiendo distancias y calculando soluciones de disparo durante las horas de luz diurna, cuando podían trabajar sin miedo a la observación del enemigo. Ahora en la oscuridad esos cálculos dieron sus frutos, como proyectiles de alto poder explosivo. Precisión letal detonada entre la infantería japonesa muy compacta. El cabo Watanabe llevó a su equipo a través de la maleza, buscando desesperadamente cobertura, mientras las balas estadounidenses lloriqueaban por encima y fragmentos de mortero silbó a través del dosel de la jungla. El veterano no oficial comisionado había participado con éxito ataques nocturnos a través del Pacífico, pero esto fue diferente. El fuego estadounidense fue demasiado preciso, demasiado sostenido, demasiado bien coordinado. Ser el producto de defensores en pánico, disparando salvajemente en la oscuridad. Estos marines estaban disparando con propósito, y los soldados japoneses estaban muriendo más rápido de lo que pudieron avanzar. La realidad táctica, que Kawaguchi solo estaba empezando a entender, quedó claro cuando su segunda ola surgió de la jungla. Para encontrar el terreno delante de ellos, ensuciaron con los cuerpos de sus camaradas. Los marines no solo habían detenido el primer asalto, pero lo había hecho con una eficiencia tan devastadora, que las fuerzas atacantes ya estaban perdiendo cohesión. Líderes de escuadrón y pelotón japoneses, los suboficiales experimentados, que mantuvieron unidas sus unidades en combate, estaban siendo sistemáticamente eliminados por tiradores estadounidenses. ¿Quién había aprendido a identificar objetivos de oportunidad en los destellos del hocico y patrones de movimiento de la infantería atacante? Edson supervisó la batalla desde su posición de mando, recibiendo informes de sus comandantes subordinados y pidiendo apoyo de artillería desde el campo Henderson. El coronel entendió que esto era más que solo otra sonda japonesa que Kawaguchi había cometido. Fuerzas significativas para este asalto, y la persistencia del enemigo sugirió que vieron la cresta como un objetivo crítico, pero Edson también reconoció que los japoneses estaban cometiendo errores fundamentales en sus errores de aproximación, que sus marines fueron entrenados y equipados para explotar. Las baterías de artillería estadounidenses en el campo Henderson había sido registrado en áreas objetivo predeterminadas alrededor de la cresta, y ahora esas armas comenzaron a hablar con efecto devastador. Los obuses de 155 milímetros podrían entregar alto proyectiles explosivos con precisión quirúrgica, guiado por observadores avanzados. ¿Quién había mantenido la comunicación con los equipos de armas? Durante todo el bombardeo preliminar, cada concha creó un radio letal de fragmentación.
Eso podría incapacitar a la infantería enemiga. A través de un área de 40 yardas y las armas disparaban a un ritmo de 4 rondas. Por minuto las tácticas japonesas pidieron la infiltración y asalto cercano, pero el terreno alrededor de la cresta ofreció ocultación limitada. Para grandes formaciones, los marines habían despejado los campos de fuego, que se extendió 300 yardas en todas las direcciones, creando zonas de matanza donde las fuerzas atacantes estarían expuestas a fuego concentrado. Desde múltiples posiciones, incluso en la oscuridad, los destellos del hocico de las armas japonesas reveló sus posiciones a los artilleros estadounidenses, que había sido entrenado para atacar objetivos por sonido y firma de flash. La tercera ola de asalto japonés. Encontré una defensa aún más sofisticada. Cuando Edson comenzó a implementar tácticas, eso se convertiría en doctrina estándar para las fuerzas estadounidenses. A lo largo de la Guerra del Pacífico, en lugar de simplemente mantener posiciones estáticas, los escuadrones de marines comenzaron a ejecutar contraataques limitados, diseñado para interrumpir las formaciones japonesas antes de que pudieran organizarse para asaltos coordinados. Estas pequeñas acciones unitarias, dirigido por suboficiales experimentados, como Basalone, impidió que el enemigo estableciera posiciones de tiro dentro del alcance efectivo de la cresta. Las fuerzas de Kawaguchi se encontraron atrapados en una pesadilla táctica que su entrenamiento no los había preparado para manejar. Los estadounidenses no se estaban comportando según los patrones que la inteligencia japonesa se había identificado en compromisos anteriores. En lugar de retroceder bajo presión o rompiendo cuando se somete a un asalto decidido, los marines estaban luchando con una competencia profesional que convirtió cada ventaja japonesa en un lastre. La tasa sostenida de fuego que las armas estadounidenses podrían mantener resultó decisivo cuando la batalla entró en su segunda hora. Infantería japonesa, rifles de cerrojo armados principalmente con, se encontraron superados por los marines, quien poseía no solo una potencia de fuego superior, pero también el entrenamiento táctico para emplear esa potencia de fuego de manera efectiva. Las ametralladoras Browning, apoyado por morteros y artillería, creó una red de destrucción entrelazada que ninguna cantidad de coraje individual podría superar. A medianoche, el asalto de Kawaguchi había perdido todo impulso. Sus fuerzas dispersas y desorganizadas, a través de la jungla se acerca a la cresta. El general se enfrentó a una elección. Eso definiría el resto de la batalla. Continuar alimentando lo que le queda, fuerzas en lo que se había convertido en un campo de exterminio, o reconocer que su estrategia inicial había fallado, e intentar desarrollar nuevas tácticas por tratar con un enemigo que se negó a cumplir con las expectativas japonesas de la habilidad de lucha estadounidense. La jungla cayó en un silencio espeluznante, como la cuarta ola de asalto japonesa, disuelto en grupos dispersos de sobrevivientes, arrastrándose por la maleza. Kawaguchi había comprometido a más de 15 hombres en los ataques, y la cresta permaneció firmemente en manos estadounidenses. Pero el general estaba lejos de terminar. En la oscuridad previa al amanecer del 14 de septiembre, se preparó para apostar todo en una final, asalto coordinado. Eso rompería la defensa de los marines, o destruir lo que quedaba de su mando. Edson se movió a través de sus posiciones, evaluación de los suministros de municiones, y redistribuyendo sus fuerzas para cubrir los huecos que se habían abierto 4 horas de combate continuo. En su línea defensiva, los marines habían actuado magníficamente, pero estaban mostrando la tensión de la acción sostenida. McCart privado había disparado más de 100 rondas desde su Springfield, más municiones que muchos marines, gastado en todo un mes de entrenamiento. Le dolía el hombro por el retroceso del rifle, y sus manos temblaron ligeramente, mientras recargaba sus clips de 8 rondas, por sentir en la oscuridad. La mayor preocupación del coronel era la munición. Para las ametralladoras, la tripulación de Basalone había disparado casi 3.000 rondas, cambiando los barriles 2 veces para evitar el sobrecalentamiento. A pesar del diseño refrigerado por agua del arma, el sargento de artillería informó que tal vez quedan 500 rondas. Suficiente para otro compromiso sostenido, pero no suficiente para una batalla prolongada. Informes similares vino de las otras posiciones de ametralladora, esparcidos por la cresta, cada tripulación racionando su munición restante, mientras mantienen sus sectores de fuego. Kawaguchi había aprendido de sus fracasos anteriores y su asalto final se reflejó una comprensión más sofisticada de las capacidades defensivas estadounidenses. En lugar de lanzar ataques frontales que jugaron con las fortalezas de los Marines, él dividió lo que le quedaba, fuerzas en grupos de infiltración más pequeños, encargado de compenetrar el perímetro estadounidense y atacando desde múltiples direcciones simultáneamente. Los japoneses se sacrificarían
El impacto psicológico de las cargas de bonsai a favor de tácticas que realmente podrían tener éxito contra defensores disciplinados. El nuevo enfoque japonés se hizo evidente cuando los mensajes de escucha de los marines comenzaron a informar sobre el movimiento de los sectores. Pequeños grupos de soldados enemigos estaban tratando de trabajar a su manera alrededor de los flancos de la posición estadounidense, usando barrancos y densa vegetación para enmascarar su enfoque. Estos infiltrados llevaban armas ligeras y granadas, planeando acercarse lo suficiente a las posiciones de la marina para neutralizar armas clave, como ametralladoras y morteros a través de ataques sorpresa. Edson respondió retirando sus fuerzas de reserva desde sus posiciones detrás de la línea defensiva principal y desplegarlos para contrarrestar los intentos de infiltración. Estos eran sus marines más experimentados, hombres que habían demostrado su capacidad para luchar de manera efectiva. En grupos pequeños sin supervisión directa, se movieron por la jungla, con la eficiencia silenciosa de los cazadores, usando su conocimiento del terreno para interceptar a las fuerzas japonesas antes de que pudieran llegar a la cresta. La pelea que siguió no se parecía a nada en los asaltos anteriores. Marines individuales se encontraron involucrados en combates cuerpo a cuerpo, con soldados japoneses que habían penetrado dentro 30 yardas de posiciones defensivas clave. McCard escuchó movimiento en la maleza a su izquierda y se volvió para ver a un infiltrado japonés levantándose de la ocultación con una granada en su mano. El rifle del joven marine se rompió una vez, y el soldado enemigo se derrumbó, la granada rodando inofensivamente por la pendiente, para explotar entre los árboles de abajo. La posición del Barcelona fue atacada directamente, cuando un equipo japonés logró acercarse. Dentro del alcance de la granada de su ametralladora, el sargento Gani y su tripulación luchó contra con pistolas y culatas de fusil, como soldados enemigos. Intentó asaltar su emplazamiento de sacos de arena. Un soldado japonés realmente alcanzó la ametralladora. Antes de que Basalone lo matara, con una explosión de su metralleta personal Thompson, el cuerpo del muerto cayendo sobre el trípode del arma. La intensidad del combate cuerpo a cuerpo creó el caos a lo largo del perímetro defensivo, pero también reveló la debilidad fundamental en la nueva estrategia de Kawaguchi, dispersando sus fuerzas en pequeños grupos de infiltración. El general había sacrificado la masa y el impulso, que eran esenciales para las operaciones de avance. En lugar de concentrar lo que le queda, fuerza contra un solo punto en la línea americana, había extendido sus fuerzas a través de múltiples objetivos, permitiendo a los marines derrotar a cada grupo en detalle. La artillería estadounidense continuó jugando un papel decisivo, pero ahora las armas disparaban a los objetivos, identificado por los observadores avanzados, quienes eran a veces a solo unos metros de las posiciones enemigas. La proximidad de los combatientes hizo que las misiones de fuego fueran extremadamente peligrosas, que requieren una fracción de segundo de tiempo y navegación precisa, para evitar golpear a las fuerzas amigas. Las ráfagas de proyectiles iluminaron la jungla en breve, destellos infernales que revelaron soldados japoneses, buscando desesperadamente cobertura entre las raíces retorcidas y los troncos caídos. La situación táctica se había convertido exactamente en el tipo de lucha que favorecía el entrenamiento estadounidense, y los marines se destacaron en acciones unitarias que requirieron iniciativa individual y adaptabilidad. Sus armas fueron diseñadas para fuego sostenido y precisión a corta distancia. Lo más importante, su doctrina enfatizaba los contraataques agresivos, que impidió que las fuerzas enemigas consolidaran las ganancias, o estableciendo posiciones de tiro. Cuando se acercó el amanecer, el carácter de la batalla cambió una vez más. Las tácticas de infiltración de Kawaguchi no habían logrado avance y la luz del día expondrían su resto. Fuerzas al fuego devastador. Desde posiciones estadounidenses que dominaba excelentes campos de observación, el general se enfrentó a la perspectiva de, continuando sus ataques a plena luz del día, contra defensores que ya habían demostrado su habilidad para infligir bajas catastróficas a sus fuerzas. Los japoneses comenzaron a retirarse. Poco después de las 5 de la mañana, su movimiento, cubierto por fuego de mortero que estaba mal coordinado y en gran parte ineficaz. Observadores marinos observaron a través de gafas de campo como grupos dispersos de soldados enemigos se retiró por la jungla, dejando atrás equipo y camaradas heridos. En su prisa por escapar del campo de exterminio alrededor de la cresta, Edson ordenó a sus fuerzas mantener sus posiciones y evitar las operaciones de persecución. Eso podría exponerlos a una emboscada o guiarlos a posiciones enemigas preparadas. El coronel entendió que su misión principal era defensiva y había logrado esa misión con una victoria táctica que superó todas las expectativas razonables.
Sus 800 marines no solo habían mantenido su terreno, contra probabilidades abrumadoras, pero había destruido prácticamente una fuerza enemiga, 3 veces su tamaño. Las secuelas de la batalla reveladas. La verdadera escala de la derrota japonesa. Las patrullas de reconocimiento contaron más de 700 cuerpos enemigos en los accesos a la cresta, con muchos más soldados heridos evacuados. Durante el retiro, las bajas estadounidenses fueron menos de 50, muertos y heridos. Una proporción que habría parecido imposible a los analistas militares. Estudiando las disposiciones preliminares de la fuerza, el fracaso de Kawaguchi en la cresta, efectivamente, puso fin a las capacidades ofensivas japonesas en Guadalcanal y marcó el comienzo de un cambio estratégico. Eso caracterizaría el resto de la Guerra del Pacífico. El ojo. Los marines habían demostrado que los defensores disciplinados con potencia de fuego superior podría derrotar a atacantes numéricamente superiores independientemente de su reputación de coraje fanático. Más importante aún, habían demostrado que las fuerzas estadounidenses para explotar las debilidades del enemigo mientras maximizan sus propios ventajas tecnológicas y de formación. La cresta que siempre llevaría el nombre de Edson se había convertido en el cementerio de los japoneses. Esperanzas de victoria en Guadalcanal. Y los 800 marines que lo mantuvieron, había demostrado que los números superiores no significaban nada contra una preparación superior. Entrenamiento y liderazgo. Los primeros rayos del amanecer. Pintó el dosel de la jungla en tonos dorados y verdes. Mientras Edson inspeccionaba el campo de batalla que se estiraba debajo de la cresta, lo que vio desafió cada predicción que el personal, los oficiales habían hablado de la resistencia japonesa y capacidad de lucha. Los cuerpos yacían esparcidos por los accesos, en grupos, que contó la historia de cada asalto fallido. Sus posiciones marcando la marca de agua alta de lo que había sido uno de los más concentrados ofensivas enemigas en la Guerra del Pacífico. El silencio que se había asentado sobre la cresta llevaba una cualidad casi sobrenatural, roto solo por las llamadas distantes de las aves tropicales, retomando sus rutinas matutinas. El soldado Macquart salió de su posición de lucha, por primera vez en 6 horas. Sus piernas inestables debajo de él, como la circulación volvió a las extremidades, que había quedado apretado en la misma postura defensiva durante toda la noche. El joven marín miró a través del campo de exterminio, con la mirada de ojos huecos, de alguien que había presenciado la muerte industrializada en una escala que ningún ejercicio de entrenamiento podría simular. El equipo japonés yacía abandonado entre los cuerpos, rifles con sus distintivas bayonetas largas, morteros ligeros que nunca habían encontrado su rango, y paquetes de lona, derramando efectos personales por el suelo de la jungla. Basalone supervisó la limpieza de su ametralladora, corriendo parches por el barril para eliminar las incrustaciones de carbono que se acumularon después de disparar casi 4000 rondas. El arma había funcionado a la perfección durante todo el compromiso. Su diseño refrigerado por agua evita el sobrecalentamiento. Eso lo habría vuelto inútil durante las fases más críticas de la batalla. Pero el sargento de Yute entendí que la confiabilidad mecánica no significaba nada sin la habilidad táctica para emplear armas, efectivamente, y había demostrado que la doctrina de las ametralladoras estadounidenses podría devastar atacando a la infantería, cuando se implementa correctamente. La escala de las pérdidas japonesas se hizo evidente cuando las patrullas marinas comenzaron a moverse por el campo de batalla para recopilar inteligencia y evaluar las bajas enemigas. Kawaguchi había cometido el equivalente a 3 batallones completos a su asalto a la cresta. Aproximadamente 25 hombres, representando a algunas de sus unidades de combate más experimentadas. De estos menos de 800, siguió siendo capaz de resistencia organizada, y muchos de ellos resultaron heridos o separados de sus unidades madre durante el retiro caótico. ¿Qué hizo que la derrota fuera particularmente devastadora? Para la planificación estratégica japonesa, era la calidad de las fuerzas que habían sido destruidas. Estos no eran reclutas crudos o tropas de guarnición de segunda línea, pero infantería veterana, que habían participado en campañas exitosas a través del Pacífico. Muchos de los soldados de Kawaguchi habían luchado en la conquista de los holandeses, Indias Orientales y Filipinas, ganando experiencia de combate que los planificadores japoneses considerado esencial para operaciones ofensivas. Contra las fuerzas estadounidenses, la pérdida de personal tan experimentado representó un golpe a la capacidad militar japonesa, que se extendió mucho más allá de lo inmediato. Situación táctica en Guadalcanal. La victoria táctica de Edson tuvo implicaciones, que alcanzó los niveles más altos de militar, estrategia en ambos lados del conflicto del Pacífico.
Para los estadounidenses, la exitosa defensa de la cresta demostró que las fuerzas japonesas no eran invencibles. Esos números superiores y la determinación fanática podría superarse a través de la competencia profesional y uso efectivo de la potencia de fuego. Esta lección influiría en la doctrina táctica estadounidense durante el resto de la guerra, animando a los comandantes a confiar en su entrenamiento y equipo cuando se enfrentan a probabilidades aparentemente imposibles. La respuesta japonesa a la derrota reveló debilidades fundamentales en su pensamiento estratégico, que había sido enmascarado por victorias anteriores contra oponentes menos preparados. Kawaguchi, después de los informes de acción, culpó de su fracaso a un apoyo de artillería inadecuado y tiempo insuficiente para el reconocimiento. Pero estas explicaciones evitó abordar el problema central. Tácticas de infantería japonesa había sido diseñado para campañas contra oponentes, quien carecía de potencia de fuego y sofisticación táctica, de unidades de la Marina americana, y sin cantidad de preparación adicional, habría superado estas limitaciones doctrinales. Oficiales de inteligencia estadounidenses, quien interrogó a los soldados japoneses capturados, descubrió que las fuerzas de Kawaguchi le habían dicho que esperara una resistencia mínima de defensores estadounidenses desmoralizados, quien se derrumbaría bajo un asalto decidido. Esta interpretación errónea fundamental de las capacidades marinas reflejó conceptos erróneos japoneses más amplios sobre la capacidad de lucha estadounidense. Eso sería costoso a lo largo de la Guerra del Pacífico. La noción de que los soldados occidentales carecían de la fuerza espiritual para un combate sostenido había sido desmentida de la manera más decisiva posible. Las consecuencias estratégicas de la batalla, extendido más allá de las consideraciones militares inmediatas para afectar la trayectoria más amplia de la Guerra del Pacífico. El campo Henderson quedó en manos estadounidenses, proporcionar una base para operaciones aéreas. Eso estrangularía gradualmente las líneas de suministro a sus fuerzas restantes en Guadalcanal, sin la capacidad de reforzar o reabastecer sus posiciones. Comandantes japoneses enfrentó la perspectiva de llevar a cabo una campaña defensiva con recursos inadecuados contra un enemigo, quien controló ambos acercamientos al mar y el espacio aéreo sobre la isla para los marines que habían luchado en la cresta. La victoria proporcionó la validación del entrenamiento, métodos y doctrinas tácticas que muchos habían cuestionado durante sus meses de preparación en los Estados Unidos. El énfasis en la puntería individual, tácticas de unidad pequeña y el uso agresivo de armas de apoyo había demostrado ser efectivo contra un enemigo famoso por su destreza militar. Más importante aún, se habían demostrado a sí mismos y a los observadores de todo el Pacífico que las fuerzas estadounidenses no solo podían igualar a las japonesas en efectividad de combate, pero podría superarlo cuando esté correctamente led y equipado. El costo humano de la victoria, mientras que relativamente ligero, según los estándares de la Guerra del Pacífico, todavía representaban pérdidas irreemplazables para unidades que no tenían perspectivas inmediatas de recibir reemplazos. 43 marines habían muerto durante el compromiso, con otros 97 heridos, lo suficientemente en serio como para requerir evacuación médica. Cada baja representó años de entrenamiento y experiencia de combate. Eso no pudo ser reemplazado rápidamente, destacando la importancia de las victorias tácticas, que logró objetivos estratégicos. Mientras minimiza las pérdidas amistosas, el liderazgo personal de Edson durante la batalla se convirtió en un caso de estudio en el comando de unidades. Eso sería analizado y emulado en todo el cuerpo de marines durante décadas para seguir su decisión. Para permitir que las fuerzas japonesas rodeen su posición, había parecido un suicidio táctico para los observadores, quien carecía de comprensión de las ventajas defensivas que proporcionó la cresta, forzando al enemigo a atacar cuesta arriba contra posiciones preparadas. Había maximizado la eficacia de la potencia de fuego estadounidense, mientras minimiza las ventajas japonesas en números y habilidad en combate cuerpo a cuerpo. La cresta que llevaría el nombre de Edson representó más que otra victoria táctica. En la larga lucha por el control del Pacífico, marcó el comienzo de un cambio fundamental en el equilibrio de eficacia militar. Eso caracterizaría el resto de la guerra. Contra Japón, las fuerzas estadounidenses habían demostrado que el entrenamiento superior, el liderazgo podría superar cualquier ventaja en números o espíritu de lucha que sus enemigos podrían poseer. La lección aprendida en las selvas de Guadalcanal haría eco en cada campo de batalla, desde las Islas Salomón hasta las costas del propio Japón. Llevado adelante por los marines, quien había sido el nacimiento de la supremacía táctica estadounidense en el teatro de operaciones del Pacífico.
Los informes de radio que fluyen hacia la sede japonesa durante toda la mañana del 14 de septiembre pintó un cuadro que Kawaguchi apenas pudo comprender a su brigada, que había contado con más de 3.000 hombres cuando abandonó sus áreas de preparación unos días antes. Tenía efectivamente dejó de existir como una fuerza de combate coherente. Comandantes de unidades que habían mantenido contacto, víctimas reportadas que superan el 60%, con muchas empresas reducido a menos de 20 soldados efectivos. La 35ª Brigada de Infantería, una vez considerado entre los más capaces formaciones en el ejército imperial japonés, había sido destrozado contra la cresta en una sola noche de lucha. Los supervivientes del asalto luchó por la jungla, en pequeños grupos, muchos llevando camaradas heridos, quien ralentizó su retirada y los hizo vulnerables a la persecución estadounidense. Doctrina militar japonesa. Nunca había abordado adecuadamente la logística de retiros a gran escala. Asumiendo esa victoria o muerte, fueron los únicos resultados aceptables para las fuerzas imperiales. Ahora Kawaguchi se enfrentó al desafío sin precedentes de evacuar lo que quedaba de su mando, manteniendo suficiente estructura organizativa para evitar el colapso completo. Capitán Suzuki, uno de los pocos comandantes de compañía que quedan de Kawaguchi, había presenciado el asalto final desde una posición de observación hacia adelante, que proporcionó vistas claras de la línea defensiva estadounidense. Su informe al cuartel general de la brigada descrito posiciones marinas que mantenían fuego disciplinado. Incluso como soldados japoneses, cerró a menos de 20 yardas de sus agujeros de lucha. Los estadounidenses que Suzuki señaló nunca pareció entrar en pánico o perder la cohesión táctica, respondiendo a cada empuje japonés con contrafuego coordinado, que eliminó a los atacantes con precisión mecánica. Oficiales de inteligencia estadounidenses, monitoreo de las comunicaciones de radio japonesas, detectado la creciente desesperación en las transmisiones enemigas. Como comandantes de unidad, intentaron dar cuenta de sus fuerzas dispersas. Las intercepciones revelaron que Kawaguchi había perdido el contacto con más de la mitad de sus unidades subordinadas, muchos de los cuales habían sido destruidos tan completamente que no quedaban supervivientes para informar de su destino. Esas unidades que mantuvieron la comunicación pintó una imagen consistente de pérdidas devastadoras y completo fracaso táctico. El impacto de la derrota, extendido mucho más allá del campo de batalla inmediato, para afectar la planificación estratégica japonesa. A lo largo de la campaña de las Islas Salomón, el alto mando había cometido la brigada de Kawaguchi como punta de lanza de una ofensiva mayor, diseñado para recuperar el campo de Henderson y eliminar el poder aéreo estadounidense en la región. El fracaso de este asalto forzó una evaluación de las capacidades japonesas y reveló que la fuerza defensiva estadounidense había sido dramáticamente subestimado por los planificadores militares de Tokio. Para los marines en la cresta, la magnitud de su victoria quedó clara cuando las patrullas regresaron con informes de equipo enemigo y bajas. Esparcidos por varias millas cuadradas de jungla, el gran volumen de material japonés abandonado contó la historia de un ejército en plena retirada, fusiles descartados a la velocidad, morteros de retirada, dejados atrás cuando sus equipos murieron o resultaron heridos, y equipo personal esparcidos por cada sendero. Alejándose del campo de batalla. Inteligencia. Los especialistas catalogaron las armas capturadas y documentos, construyendo una imagen completa de las tácticas japonesas, organización y equipo. Eso sería invaluable en futuros compromisos. El soldado Macard acompañó a uno de los patrullas que se aventuraron más allá del perímetro inmediato para evaluar el alcance de las pérdidas japonesas. Lo que vio durante esa patrulla quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. Cuerpos de soldados enemigos yacían en posiciones que reveló la historia de cada asalto fallido. Su equipo y armas, dispersos en patrones que indicaban la intensidad de fuego defensivo estadounidense. Muchas posiciones japonesas mostraron evidencia de golpes directos, de rondas de artillería o mortero, con escuadrones enteros eliminados en explosiones individuales que dejó cráteres rodeados de escombros y restos humanos. Basalones supervisó la redistribución de municiones de fuentes japonesas, examinando rifles y ametralladoras capturados para evaluar sus capacidades y posibles aplicaciones en el campo de batalla. Las armas japonesas mostraron una excelente artesanía, pero revelaron filosofías de diseño que diferían significativamente de los enfoques estadounidenses, donde las armas estadounidenses enfatizaron el fuego sostenido y confiabilidad mecánica. Los diseños japoneses priorizaron la precisión
y conservación de municiones, reflejando diferentes doctrinas tácticas y capacidades de fabricación. Las implicaciones estratégicas de la batalla resonó a través de ambas jerarquías militares como comandantes superiores. Intenté entender lo que había sucedido en la cresta. Los generales estadounidenses vieron la validación de los programas de entrenamiento y doctrinas tácticas que se había desarrollado en tiempos de paz, pero nunca probado en condiciones de combate. El énfasis en el liderazgo de unidades pequeñas, puntería individual y uso coordinado de armas de apoyo había demostrado ser devastadoramente efectivo contra un enemigo reconocido por su competencia militar. Líderes militares japoneses enfrentó la tarea más difícil de explicar: cómo las unidades de infantería de élite había sido destruido por un enemigo numéricamente inferior, luchando desde posiciones preparadas. Pensamiento militar tradicional japonés enfatizó la fuerza espiritual y tácticas agresivas como claves de la victoria, conceptos que habían demostrado ser inadecuados contra la potencia de fuego estadounidense y experiencia defensiva. La derrota forzó un doloroso reconocimiento: la superioridad tecnológica y entrenamiento profesional podría superar las ventajas en números y espíritu de lucha. El destino personal de Kawaguchi ilustró las consecuencias más amplias del desastre táctico. El general, que había disfrutado de una reputación como uno de los comandantes de campo más capaces de Japón, encontró su carrera de manera efectiva terminado por el fracaso en Guadalcanal. Sus superiores en Tokio vio la derrota como evidencia de un liderazgo inadecuado y pobre juicio táctico. Críticas que ignoró los problemas fundamentales con doctrina y evaluación estratégica. Eso había hecho que el desastre fuera inevitable. Las secuelas médicas de la batalla reveló dimensiones adicionales de la derrota japonesa. Corpsman estadounidense tratando a los presos heridos descubrió que muchos soldados enemigos sufrió de desnutrición y enfermedades tropicales que se habían reducido significativamente. Su eficacia en el combate. El sistema logístico japonés, estirado hasta sus límites por líneas de suministro extendidas y ataques aéreos estadounidenses, había demostrado ser incapaz de mantener unidades de combate con toda su fuerza durante campañas prolongadas en entornos hostiles. Víctimas estadounidenses, mientras que es trágico para las familias y unidades involucradas, representó una relación de intercambio notablemente favorable que validó las decisiones tácticas tomadas durante todo el compromiso. Los 43 marines muertos y 97 heridos había infligido pérdidas a las fuerzas japonesas, que superó 20-1, una proporción que reflejó tanto las ventajas defensivas de la cresta como la eficacia superior de las armas y tácticas estadounidenses. Las ramificaciones políticas de la victoria se extendieron más allá de las consideraciones militares para afectar la moral estadounidense y los cálculos estratégicos japoneses. En todo el Pacífico, noticias de la defensa exitosa llegaron a los Estados Unidos en un momento en que la opinión pública seguía siendo incierta sobre las perspectivas estadounidenses en la Guerra del Pacífico. La victoria de los marines proporcionó evidencia concreta de que las fuerzas japonesas podrían ser derrotadas a través de una preparación superior y competencia profesional, alentando el apoyo continuo a la expansión militar masiva, que finalmente resultó decisiva. La cresta que había presenciado esta transformación en la Guerra del Pacífico se mantuvo en silencio en el calor de la tarde, sus pendientes marcadas por los escombros de la batalla, pero ya no disputadas por fuerzas opuestas. Para los 800 marines que habían mantenido este terreno contra probabilidades abrumadoras, representó la validación de todo. Se les había enseñado sobre el liderazgo bélico y el poder de los soldados disciplinados, luchando por una causa que entendieron y apoyaron.